esperaba lo mismo por su pueblo, de vivir en comunidad. De forma sencilla, una comunidad es un grupo de personas que comparten rasgos comunes, un grupo de personas que comparten rasgos comunes o un enfoque común, pero que no es decir que cada miembro en la comunidad sea el mismo. De hecho, una comunidad funciona mejor cuando hay varios tipos de personas con historias, perspectivas y opiniones diferentes involucradas en esa misma comunidad. Todavía, debido a que somos diferentes los unos a otros, esto a veces puede causar fricción en la comunidad. Esto es parte del problema en la iglesia en Corinto. Algunas personas causaban divisiones en la iglesia sobre la base de sus diferencias, como diferencias en sus dones espirituales, sus líderes preferidos o sus estatus económico. Sin embargo, Dios quería que los corintios aprendieran como nosotros necesitamos aprender que hay fuerza en diversidad. Hay fuerza en diversidad. Dios ha llamado a todo tipo de personas a ser una parte de su comunidad y quiere que su gente aprecie y valore esas diferencias. Aún así, la mayoría de nosotros sabemos, sin embargo, que es más fácil ser amigos con personas que comparten opiniones o experiencias similares. Es más fácil separarnos en grupos y mezclarnos solamente con la gente que mira y suena como nosotros. Desafortunadamente, si no hacemos el esfuerzo de entender a personas de orígenes o experiencias sociales diferentes, entonces nos enfrentamos al peligro de mantener una opinión negativa sobre ellos y tratarlos de una manera diferente. Con frecuencia nos comportamos así porque nuestra cultura o normas sociales nos enseñan a hacerlo. Sin darnos cuenta, permitimos que nuestra cultura influya en nuestro comportamiento hacia ciertas personas. Esto es el problema en la iglesia de Corinto. Después del día de Pentecostés, no tomó mucho tiempo para que la iglesia recayera en hábitos viejos. Para algunos, mantener la línea divisoria entre judío y gentil parecía lo más importante. Más de una vez, el ministerio que incluyó compañía de raza mixta irritaba a algunas personas y invitó al debate. Por otros, las divisiones se arrastraban en el redil mientras se reunían en adoración con lenguas y profecías abundantes o cuando se reúnan alrededor de la mesa del Señor para compartir una comida. Pablo aborda este tema en particular en 1 de Corintios capítulo 11. Leamos 1 de Corintios capítulo 11, los versos 17 hasta 22.
Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuenten con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elijarlos por esto? Claro que no. ¿Cómo sabía Pablo de las divisiones en la iglesia? En 1 Corintios 7:1, Pablo hace referencia a una carta que la iglesia le escribió con respecto a algunas preguntas que tenían. Sin embargo, según 1 Corintios capítulo 1, el verso 11, parece que los de la casa de Cloé han informado a Pablo. La casa de Cloé han informado a Pablo que hay rivalidades entre ellos en la iglesia. No sabemos mucho sobre la mujer Cloé. Los eruditos sugieren que ella es una residente de Éfeso, con un buen nivel económico, como ella es la cabeza de su casa, y bien familiarizada con la iglesia en Corinto y Pablo. Los de la casa de Cloé, al parecer, sabían de las condiciones preocupantes en Corinto y las mencionan a Pablo cuando él visitó. Es incierto si los de la casa de Cloé se refieren a sus siervos, a su familia o a los miembros de la iglesia que se reunían allí. En cualquier caso, los miembros de la casa de Cloé aclaran a Pablo que hay divisiones preocupantes en la iglesia en Corinto, especialmente en lo que se refiere a cómo celebran la cena del Señor. Pablo pregunta cómo es que los corintios pueden pensar que sus acciones agradan a Dios en estas reuniones, ya que los pobres permanecen hambrientos. Los pobres permanecen hambrientos mientras los ricos se emborrachan. En otras palabras, si los corintios participaban verdaderamente en la cena del Señor, todos serían servidos. Todos serían servidos y nadie sería humillado. En la ciudad de Corinto, el estatus social desempeñaba un papel importante en los banquetes de Corinto. Aunque un anfitrión podría invitar a sus compañeros sociales, así como los subordinados sociales a sus banquetes, los anfitriones citaban a sus invitados de acuerdo a su rango.
de acuerdo a su rango. En otras palabras, los compañeros recibían los mejores lugares más cercanos al anfitrión y recibían la comida y el vino de la más alta calidad. Como probablemente sabemos, las iglesias del primer siglo se reunían principalmente en hogares. Puesto que muchos residentes de Corinto vivían en edificios de apartamentos que eran demasiado pequeños para acoger grandes reuniones. Iglesias se reunían en hogares más amplios, propiedades de los miembros más ricos. Quizás también proporcionaban parte o toda la comida y el vino, como habría sido la costumbre de un banquete típico en Corinto. En aquellos días la gente no se sentaba en sillas de comedor regulares como a las que estamos acostumbrados. Más bien se reclinaban sobre sofás cuando comían. Por lo tanto, una casa rica típica solo podía acomodar a unas 12 personas en su comedor de élite. Si se esperaba una gran multitud, los sentaban afuera en el patio. Pablo, sin embargo, en los versos 23 hasta 25, recuerda a los corintios que la cena del Señor no está basada en el banquete social promedio en Corintio, sino que fue establecida por el Señor durante una cena pascua judía y como consecuencia tiene un propósito especial. Leamos 1 Corintios capítulo 11, los versos 23 hasta 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En contraste con los típicos banquetes de Corinto, la cena de la Pascua era una reunión familiar íntima. Y a diferencia de un banquete de Corinto, el punto de la cena del Señor no era hacer alarde de estatus social, sino celebrar la redención de Dios de su pueblo. Celebrar la redención de Dios de su pueblo. Ahora vamos a leer las directivas finales de Pablo en este capítulo. Pero tengamos cuidado de no divorciarnos de estos versos 26 hasta 34, de los versos anteriores, especialmente los versos 17 a 22.
El verso 27 y siguiente. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si no nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. ¿Cómo estaban comiendo y bebiendo los creyentes corintios en una manera indigna? ¿Cómo eran culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor? El contexto de 1 de Corintios 11 nos ilumina. En un tiempo cuando la iglesia reunía principalmente en hogares privados, Pablo se dirige a una reunión de cristianos en Corinto. Aparentemente los miembros más ricos de la congregación, aquellos con horarios flexibles y menos exigentes, llegaban temprano a la casa del hospedador. Mientras los siervos y los esclavos, aquellos con horarios dependientes de otras personas, llegaban tarde. Los anfitriones escoltaban a los miembros más ricos que llegaban temprano al comedor principal para comer mientras la comida y el vino seguían siendo abundantes. En el momento que llegaban finalmente los siervos y los esclavos, el comedor estaba lleno. Por lo tanto, los anfitriones los colocaban afuera en el patio, y les daban las sobras. En Corinto, los pobres y los ricos estaban separados constantemente. Del mismo modo, los ricos frecuentemente trataban a los pobres con menos respeto y dignidad. Desafortunadamente, ese comportamiento era aceptable en su sociedad. Sin embargo, Pablo afirma que no es un comportamiento aceptable para los cristianos en ninguna circunstancia, y especialmente cuando celebran la Cena del Señor. En la iglesia, los creyentes corintios permitían la división de clases entre ricos y pobres, como lo hizo su sociedad. Y al hacerlo, eventualmente cayeron en los efectos negativos sobre la salud y bienestar como miembros del cuerpo de Cristo. En estos pasajes, Pablo explica a los corintios que han deshonrado el cuerpo de Cristo, permitiendo divisiones en la iglesia. Si continúan a permitir que algunos pasen hambre, mientras otros se emborrachan, van a comer
y beber juicio. Van a comer y beber juicio sobre sí mismos. Incluso ahora, muchos están débiles y enfermos y algunos han muerto porque los corintios han deshonrado a la iglesia de Dios, avergonzando a los pobres. Hay muchas maneras en que la iglesia puede causar divisiones y deshonrar a ciertas personas. Podemos dividir por diferencias de opinión, por raza o cultura, o por ser ricos o pobres. Pero no importa cuán diferentes somos, explica Pablo, permanezcamos juntos porque somos una familia. Más importante, tratémonos unos a otros con respeto y dignidad porque somos la familia de Dios. Pablo tiene razón. Antes de comer y beber, necesitamos examinarnos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Debemos considerar si nuestras palabras y acciones honran o humillan a los que son diferentes a nosotros. Consideremos las diversas mesas en donde nos reunimos. ¿Quién está incluido? ¿Quién se sienta alrededor de nuestras mesas de conversación y amistad? ¿Quién se siente bienvenido en nuestras mesas de ministerio? ¿A quién acomodamos en nuestras mesas de tomar de decisiones? Aunque el apóstol Pablo no podía encomiar el comportamiento ni las actitudes de los cristianos en Corinto, si él estuviera aquí hoy, creo que él elogiaría la hospitalidad mostrada por la familia del reto a la juventud. Sí. Mientras que los cristianos en Corinto mostraron un ejemplo malo de hospitalidad, los cristianos de Reto han mostrado un ejemplo maravilloso de hospitalidad y aceptación. En el capítulo siguiente, Pablo dice, aunque el cuerpo es un solo, tienen muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Si todo el cuerpo era solo una parte, entonces no podría funcionar correctamente. No podría funcionar correctamente. O como dice Pablo, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Del mismo modo, sería ridículo que ojo dijera a la mano, no te necesito. Por supuesto que se necesitan uno al otro. Por lo tanto, los ojos no deben desear que las manos cambiarían y serían más como ellos. No va a suceder. Así como Dios diseñó nuestros cuerpos físicos para incluir diferentes partes, Dios diseñó el cuerpo de Cristo para incluir diferentes tipos de personas. Como miembros del cuerpo de Cristo, es absurdo pensar que todas las personas que vienen a la casa cambiarían para parecernos a nosotros, a sonar como nosotros o compartir las mismas opiniones que nosotros.
No es su responsabilidad ser transformado según nuestra imagen. Solo necesitan conformarse a la imagen de Cristo, ¿sí? La imagen de Cristo. Hay personas en nuestras familias y en nuestras iglesias que son muy diferentes a nosotros. Puede que no los entendamos. Es posible que con frecuencia no estamos de acuerdo con ellos, pero todavía podemos elegir amarlos y apreciarlos. Todavía podemos elegir respetarlos y honrarlos. Porque como el ojo y la mano, necesitamos la presencia de diferentes miembros del cuerpo de Cristo, tanto como ellos nos necesitan. El cuerpo de Cristo es diverso porque Dios lo diseñó así. El cuerpo de Cristo también es más saludable y más fuerte cuando apreciamos esas diferencias. Dios creó a la humanidad para vivir en comunidad. Igualmente, Dios espera que su pueblo viva en comunidad. Y la comunidad de fe funciona mejor cuando nos examinamos honestamente para determinar si estamos tratando a todos con amor y honor, respeto y dignidad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oremos. Oh Señor, oramos por unidad en el cuerpo de Cristo. Crea en nosotros corazones limpios. Quita odio y prejuicio. Danos paz y vida. Ayúdanos a honrar uno a otro en el amor de Cristo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.